Mañana. El mensaje de hoy va a tratar sobre la lectura que ha hecho nuestro hermano Juan Lázaro en Mateo capítulo 22. Si queréis tener abierto ese capítulo para ir siguiendo mejor la predicación, pues os ayudará a entender un poco más los textos y la predicación misma. Imaginaos que alguien llama a vuestra puerta y cuando la abrís, pues un mensajero, una persona, os entrega un sobre con una invitación en la cual os invitan a cenar con el rey de España. Y os dice que tenéis un coche que os está esperando a la puerta. Me imagino que todos quedaríais muy gratamente sorprendidos e ilusionados, porque no todos los días se nos invita a cenar con el rey de España. Pues bien, el mensaje de esta mañana trata acerca de esto, trata acerca de esta invitación, de una invitación, pero no del rey de España, sino del Señor de señores, del rey del universo, del creador, una invitación de alguien mucho más importante que cualquier persona mortal que nosotros pudiéramos tener en el hit parade de las gentes importantes. El hecho que nos narra este texto de Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14, es un hecho que se produce durante la última semana de vida de Jesús. Él se encontraba enseñando en el templo y los representantes del Sanedrín estaban cebándose con él y haciéndole muchas preguntas. Y entre otras cosas le preguntaban: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Eso lo vemos en el capítulo 21, versículo 23. Y Jesús responde con 3 parábolas. Las 2 primeras que se encuentran en el capítulo 21 es la parábola de los hijos, de los 2 hijos, esos que uno dice que sí y luego no va, y otro dice que no y luego va. Y la otra parábola es la de los labradores malvados, que cuando va el hijo a recoger los frutos, pues le maltratan y le matan incluso. Y esta tercera parábola es la parábola llamada de la fiesta de las bodas del hijo del rey, que es sobre la cual vamos a centrar el mensaje de esta mañana. Esta parábola comienza con las siguientes palabras. En el versículo 1 y 2 dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. El rey de esta parábola, como podéis imaginaros, se refiere a Dios, no es una imagen de Dios. Y dice que el rey envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda en el versículo 3. Se trata de una invitación al banquete, por lo tanto estaba invitándoles a asistir a una fiesta. Muchos piensan que los cristianos somos personas aburridas, personas tristes, pero no es cierto, Nos gusta disfrutar de las cosas que la vida nos da, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y los eventos alrededor de esos hechos, de lo que Dios ha creado, también son buenos. Esta parábola nos está diciendo que nosotros somos invitados a una boda, a la boda del Cordero, y las bodas son algo que siempre nosotros relacionamos con alegría y con felicidad. Claro está que esto tampoco significa que por el hecho de ser cristianos no vaya a haber momentos tristes en nuestra vida, pero el hecho de ser cristiano nos ayuda a encarar esas dificultades de una manera distinta, con una esperanza distinta y con una entereza distinta. ¿Por qué? Porque el saber que Dios está ahí detrás de los actos, de las circunstancias que nos ocurren en nuestra vida, sabemos que Dios tiene el control de ellos y que con todo eso que nos puede estar sucediendo nos está queriendo decir algo importante. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo está diciendo que nosotros los cristianos tenemos que vivir una vida frente a los problemas con un regocijo. No se trata con una resignación, como si nada pudiéramos hacer, sino con un regocijo sabiendo, es decir, como decía antes, que eso está controlado por el Señor, para nuestro bien. Y cuando dice Pablo que nos regocijemos siempre, tenemos que entender que el regocijo no existe si no es en el Señor. Fuera del Señor existen muchas cosas, pero en el Señor, aún en las cosas que no nos gustan, que nos duelen, existe regocijo. Y por ello
la invitación que este rey hace al banquete es una invitación que permanentemente se nos hace a los cristianos de ir a acercarnos al banquete que Dios ha preparado y que solamente se produce cuando nosotros estamos en comunión con el Señor. Es decir, si nosotros estamos en comunión con el Señor, nuestra vida será un banquete permanente en el cual habrá siempre alegría y gozo. Por ello, si rechazamos la invitación del rey, estaremos rechazando también el gozo. Por eso la tragedia para aquellos que fueron invitados a este banquete y no respondieron a la invitación fue una invitación doble. ¿Por qué? Porque se perdieron la alegría que hay en todo banquete y sobre todo en el banquete del Señor. Y la tristeza fue doble. ¿Por qué? Porque no solamente no asistieron a ese banquete, sino que algunos que asistieron al final se les echó fuera de ese banquete. Pero bien, volviendo al relato, dice el versículo 3 que el rey envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. En este versículo hay una doble invitación. Las personas ya habían sido invitadas con anterioridad, lógicamente, porque el rey sabía cuándo se iba a casar su hijo y ya había invitado a una serie de personas para que asistieran al banquete. Y aquí cuando dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados, significa que ya envió a reconfirmar a aquellos invitados que habían sido invitados a que ya era el momento de asistir a las bodas, a que era ese el momento adecuado en el cual se iba a celebrar el banquete. Es decir, ya esa invitación que os hice en su tiempo para este día, que sepáis que ahora ya podéis asistir porque ya está preparado el banquete, porque en aquel tiempo, digamos, los animales se mataban en el día, y se preparaban, se asaban, y cuando ya estaba todo preparado era cuando la gente tenía que asistir, no asistía antes a esperar. Entonces ya el rey envía de nuevo a sus siervos para decirles: ya está preparado el banquete al cual os invité hace tiempo y ahora es cuando ya podéis asistir. ¿Quiénes son aquellos que fueron invitados al banquete de bodas por el rey en su tiempo y en su momento? Pues aquellos que fueron invitados representan al pueblo judío. ¿Y quién los había invitado a participar en ese banquete que se iba a celebrar con posterioridad? Pues les habían invitado los profetas, porque antes de Jesús habían venido profetas. Y los profetas habían estado invitando continuamente al pueblo judío acerca de que en un tiempo se iba a celebrar un banquete mesiánico que iba a suponer la vuelta o la venida de ese Mesías tan esperado. Por eso la parábola habla de una segunda invitación, una invitación que está diciéndole a ese pueblo judío que ya está el momento, que esa invitación de los profetas ahora está siendo realizado, está siendo confirmada de nuevo por medio de la venida de Jesús. Pero cuando a los invitados, al pueblo judío, se les dijo que la comida ya estaba preparada, dice el versículo 3 que ellos no quisieron venir, no quisieron asistir a este banquete. De este modo, este texto está diciéndonos cuál era el espíritu orgulloso y rebelde del pueblo judío, de ese pueblo que muchas veces nos dice la Biblia, como en Hechos 7:5, que eran duros de cerviz, es decir, que era gente dura de corazón. No obstante, el rey estuvo dispuesto a esos que había invitado o había recordado la invitación a asistir al banquete, estuvo dispuesto a darles una nueva oportunidad. Dice: bueno, han ido unos siervos a decirles que ahora es el momento de que ya vengan al banquete, y no han venido todos los que tenían que venir. Pero el rey, que es Dios, no nos olvidemos que siempre es misericordioso, da una segunda oportunidad a ellos. Y dice el versículo 4, dice: volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Dice: ya está preparada, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Fijaos, dice que él envió otros siervos. ¿Por qué otros siervos? ¿Qué pasa? ¿Que los que había enviado unas horas antes no valían? Pues el rey dice: voy a enviar otros distintos. ¿Por qué? Porque a lo mejor los otros siervos han sido torpes y no han sabido comunicar bien la hora en que iba a comenzar el banquete,
o no han sabido comunicar la urgencia de que ya está preparado el banquete y que venga. Porque Jesús, o el Rey, lo que quería es que no hubiera dudas de que ese era el momento del banquete. Es decir, no quería que la gente después presentara excusas diciendo: es que no he entendido bien el mensaje, es que no me ha llegado lo que tú me quisiste decir. Entonces dice que envía a otros siervos para que comuniquen de otra manera o de la misma manera, pero la misma cosa de que tenía que asistir al banquete. Pero los convidados, dice el texto, no pusieron ninguna excusa. En este caso, los que son convidados no ponen excusas. Hay otra gran cena que se nos narra en Lucas, en el capítulo 14, que dice que sí, que pusieron excusas: tengo que ir a arar la tierra, tengo que ir a enterrar a mi padre, etcétera, etcétera. En este caso no pusieron excusas, simplemente hicieron un caso omiso a las invitaciones recibidas. Y así nos dice el versículo 5: mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Es decir, no mostraron el más mínimo interés, no apreciaron el valor de la invitación que se les había hecho por parte del Rey, no por parte de un cualquiera, sino por parte del Rey. Es cierto que las actividades a las cuales estas personas que fueron invitadas se fueron a realizar no fueron actividades ilícitas, fueron actividades perfectamente posibles. Dice que unos se fueron a arar y otros se fueron a sus negocios. No eran malas, tenían derecho a llevarlas a cabo. Sin embargo, el tema está en que esas actividades no eran tan importantes como la invitación que el Rey les había hecho a la boda. Ese es el problema. No es que fueran cosas ilícitas las que iban a hacer, sino que no eran importantes. Esas actividades probablemente podían haberlas pospuestos para otro momento, lo cual, lógicamente, supuso un insulto a la dignidad del Rey. Porque dijeron: yo que soy el Rey y estoy invitándoles a algo que no invito a todo el mundo, dicen, no le dan importancia y le dan importancia a seguir con sus cosas rutinarias. Y tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque el Rey, el título de este mensaje es: el Rey invita. El Rey está invitando continuamente a que vayamos a sus cosas, que vayamos a su banquete. William Barclay, un comentarista, dijo al respecto: a veces es muy fácil para las personas estar muy ocupadas en los asuntos terrenales, tan ocupadas que se olvidan de los asuntos eternos. A veces las personas están tan ocupadas en las cosas que se ven que se olvidan de las cosas que no se ven. Y la tragedia de la vida es que muy a menudo lo que es secundario deja de lado lo que es realmente primario, lo que es importante, lo que es bueno, lo que es supremo. Y es verdad, muchas veces nosotros no sabemos diferenciar entre las cosas verdaderamente importantes y las cosas secundarias, y damos importancia a lo secundario y dejamos lo verdaderamente importante para nosotros. Pero fijaros, entre los que fueron invitados, unos se limitaron a desoír la invitación, pero hubo otros incluso que reaccionaron violentamente contra los siervos. Y dice el versículo 6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y eso que les habían invitado a un banquete. Se les invita a ir a trabajar, no sé qué hubiese sido, no hubiesen hecho. Dice que mataron. Dice, fijaros, y este versículo está haciendo referencia al trato que muchos judíos dieron a los profetas. Aquellos profetas que apedrearon, que mataron y que despreciaron cuando fueron a ponerles en conocimiento el mensaje de Dios. Pero también es un adelanto acerca de lo que le iba a pasar a los apóstoles y lo que les iba a pasar a muchos de los discípulos que van a seguir a Cristo. Que vamos anunciando un mensaje de salvación, buenas noticias, no malas noticias. Y sin embargo, a veces, dice, o muchas veces, hemos recibido y se reciben, digamos, afrentas, incluso malos tratos, incluso hasta la muerte hoy en día en muchos países que no respetan la libertad religiosa y mucho menos la cristiana. Como digo, unos hicieron caso omiso a la invitación y otros se opusieron a ella violentamente, pero el resultado final fue el mismo, que los que desoyeron y los que maltrataron, ninguno de estos asistió al banquete. Así pasa hoy en día.
encontramos personas que se oponen, pero lo más normal es encontrar personas que hacen caso omiso a las invitaciones que les hacemos para que disfruten del banquete que Jesús ha preparado para todo aquel que quiera asistir. Unas están muy ocupadas en sus cosas terrenales para pensar en las cosas espirituales. Otras no están ocupadas, pero tienen una pereza personal que es la que domina a su vida. Y otras también tienen una pereza mental que no quieren indagar, que no quieren pensar acerca de lo que supone la invitación. A veces nos encontramos con personas que dicen, sí, me gusta el Evangelio, me gusta lo que estás diciendo, pero es que a mí mi familia me ha enseñado esto. Yo vivo en esta tradición y no tengo ganas de tener que seguir indagando, de indagar en otras cosas nuevas. Eso es una pereza mental. Dice, a mí me entristece mucho cuando me encuentro con personas que responden de esta manera. ¿Por qué? Porque entonces el mundo nunca evolucionaría, nunca progresaría, porque nadie investigaría y nadie, digamos, daría otros puntos de vista sobre muchas cosas que ocurren en la vida. Hay muchas veces hemos aprendido muchas cosas que nos han enseñado con la mejor ilusión, nuestros padres, nuestros amigos, quien sea, pero nosotros somos personas que Dios nos ha creado con una capacidad de pensar, de reflexionar, y nosotros tenemos que reflexionar acerca de lo que nos han enseñado para saber si realmente en el tema de la fe coincide con lo que Dios quiere que nosotros hagamos o vivamos en nuestras vidas. Dice, es una pena este tipo de pereza mental, pero es lo que nos encontramos, personas muy ocupadas, personas con pereza personal y personas con pereza mental. Pero siguiendo con el relato, tenemos que tener claro que lo que les hicieron a los representantes del rey es algo que se le hizo al mismo rey. Es decir, no le agredieron al rey, agredieron a sus representantes. Y no nos olvidemos que los diplomáticos, es decir, cuando van, no van en su nombre, sino van en nombre del país al que representan, del rey al que representan, del gobierno al que representan. Y un desaire a ese representante, a ese siervo, es un desaire contra el país. Por lo tanto, digamos, el desaire que estas personas hicieron es algo que se lo hicieron al mismo rey. Por ello, entendemos lo que dice el versículo 7, que cuando el rey se entera del trato que han dado a sus siervos, dice que se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Dice, nos puede parecer realmente algo terrible, pero es que mucho más terrible es el desprecio que se le estaba haciendo al rey. El rey, hemos visto que fue paciente, que fue misericordioso, pero al final, ante la dureza de los invitados, no le quedó más remedio que aplicar la justicia y castigar a aquellos insolentes que no solo le habían menospreciado, sino que incluso habían maltratado a sus representantes. Dios tiene paciencia infinita, es misericordioso infinito, pero como dice Santiago, al final aplica la justicia. Al final de todo, al final de cuando tú ya digas, no quiero saber más de Dios. Pero mientras tú quieras saber de Dios, Él siempre tendrá paciencia y tendrá misericordiosa. Pero vemos por la parábola que el banquete estaba preparado. Y claro, estaba todo preparado. Los animales habían sido engordados, habían sido matados, habían sido asados, y estaban las mesas puestas y estaban todas las viandas dispuestas para ser repartidas. Y por lo tanto el rey no iba a tirarlo. No iba a tirar todo aquello que había preparado. Y nos dice el versículo 8 que el rey le dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Se dio cuenta que aquellos que había invitado con su actitud de rechazo eran personas verdaderamente indignas y que no merecían ese banquete. Pero el banquete estaba preparado y el banquete tenía que ser disfrutado. Y les dijo a los siervos, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y pues, ¿a dónde? A los lugares donde la gente solía reunirse, a las encrucijadas de los caminos, ahí sentados, hablando los unos con los otros. ¿Y para qué? Para invitarles a asistir al banquete de la boda. Y le dijo, invitad a cualquiera que halléis en esos lugares. Cualquiera que esté allí, decirle, hay un banquete preparado, hay una boda para ti, ahí para que disfrutes. Ven a la boda. El rey envió, como he dicho, a sus siervos. Y esto nos suena o nos recuerda a la gran comisión, ¿verdad? Esa gran comisión que habla Mateo, Marcos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Nosotros es lo que tenemos que hacer, ir y invitar, como el rey invitó, como el rey mandó a sus siervos para que llevaran adelante la invitación que había hecho. Ese es nuestro trabajo. Los demás tendrán que decidir si quieren aceptar o no el banquete que se les está ofreciendo. Y los mensajeros hicieron como el rey les dijo, y dice el versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí se utiliza una expresión, malos y buenos. Y alguno podría decir, ¿qué pasa? ¿Que los malos también pueden estar en el reino de los cielos? No, el mal no tiene cabida en el reino de los cielos, pero sí significa que Dios está interesado en todas las personas, sean buenas, entre comillas, porque bueno no hay ni uno, pero algunos son buenos o parecen buenos, y también los malos. Por ello, la invitación que se hace es a todos, porque Dios no hace diferencia de personas. ¿Tú te consideras malo? Estás invitado al banquete. No pienses que el banquete es para aquellos que tú veas con una actitud espiritual así de santitos, simplemente de gente que parezca que no ha roto un plato. Tú te consideras malo, estás invitado al banquete. Y así nos lo recuerda Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo entero, buenos y malos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, bueno o malo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El banquete es para ti, para todos nosotros, para todo aquel que escucha, cree, acepta el mensaje de salvación y se bautiza por inmersión para el perdón de sus pecados. Dios no hace acepciones de personas, no limita la salvación a nadie. Somos en todo caso nosotros quienes la limitamos. Y en este sentido tengo que decir que en esta parábola está implícita la doctrina de la salvación por gracia. Los que andaban por los caminos, esos que fueron a invitarlos, no habían hecho nada que les hicieran merecedores a la invitación de ir al banquete. No eran parientes, no eran amigos de la familia, no se habían ganado por tanto el derecho a asistir al banquete. La invitación fue por gracia, porque el rey quiso, porque él quiso invitarles. Dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia, por regalo, porque Dios quiere que sea así, sois salvos por medio de la fe, por medio de creer, no porque hayas hecho nada, ningún mérito para ello, porque cualquier mérito que nosotros podamos hacer para conseguir el cielo son trapos de inmundicia. Por eso Cristo muere en la cruz, para que nosotros, para que la justicia de su muerte pueda compensar la justicia que Dios busca. Y sigue diciendo Efesios, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque toda la gloria es para Dios, para Cristo, no para ti, porque tú no has hecho nada más que simplemente creer en Cristo Jesús. Amén. Como digo, el rey no suspendió el banquete porque algunos rechazaran su invitación, sino que el banquete, al igual que la obra de Dios, se llevó a cabo y el recinto estuvo lleno de invitados que celebraban la boda y disfrutaban del banquete. Nadie puede frustrar los planes y los propósitos de Dios. El plan que Dios tenga para tu vida, el propósito que Dios tenga para tu vida, se va a cumplir sí o sí. Todo lo que Dios ha propuesto se va a cumplir. Se cumplirá con nosotros o sin nosotros. Se cumplirá con nosotros, nos invitará a sufrimientos. Sin nosotros se cumplirá, pero a lo mejor con sufrimientos. Porque si Dios ha propuesto, tiene un propósito para ti, ese propósito se va a cumplir. Y Él tiene el propósito de que el banquete se celebrara. Y el banquete se celebró. Unos no quisieron ir, allá ellos, se perdieron el banquete. Pero los que fueron, disfrutaron del banquete. La salvación, al igual que el banquete, llega a todos nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene la libertad de aceptar la invitación de la salvación o de rechazarla. El versículo 14 continúa diciendo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La palabra muchos es una palabra que se emplea en lugar de todos, pero se refiere a todos. Todos, como he dicho antes, somos llamados por el Evangelio, pero lamentablemente dice aquí que pocos son los escogidos.
podríamos pensar, bueno, vaya rey, si nos invita y después no nos escoge, ¿para qué nos invita? Está actuando de una manera arbitraria, porque si él invita a todos y después escoge solamente a unos, ¿qué sentido tiene esto? ¿Verdad? Si todos somos invitados, dice, muchos son los llamados, muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. ¿Pero qué es así? ¿Pero quién es el que escoge? ¿Es el rey el que escoge? No es el rey el que escoge. Todos somos invitados, pero cada uno escoge la invitación o no escoge la invitación. Esa es la interpretación del texto. No es que el Dios arbitrariamente nos escoja a los que a todos los que ha llamado, y de los que ha llamado escoja a unos y a otros no, sino que la invitación es para todo y tú la coges o tú no la coges. ¿Se entiende? No actúa arbitrariamente. Todos somos llamados y pocos escogidos. Pocos. Relativamente pocos. Pero pocos son, de todos los que son llamados, los que eligen realmente la invitación. Dios desea que cada uno de nosotros aceptemos la invitación. Ese es el deseo de Dios. Dios no hace una invitación diciendo, bueno, como hacen algunos, voy a invitar a la boda a estas personas, pero ojalá no vengan, porque me va a suponer unos gastos añadidos y a lo mejor luego no me compensan con el regalo que me den. Dios no juega esas cosas. Dios quiere, cuando hace la invitación, que todo el mundo acepte. No la hace por compromiso, la hace porque quiere hacerlo por amor, por cariño realmente hacia nosotros. Y así lo ha venido demostrando desde la creación del mundo. La invitación, como digo, es personal. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta, toc, toc, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Él está ahí, a la puerta de cada una de las personas que ha creado, y llama a la puerta, pero unos abren y otros no abren. Unos escogen que Jesús entre, y otros no escogen que Jesús entre, y siguen dejando la puerta cerrada. ¿Verdad? Dios llama a la puerta de todos, pero unos abren y otros no abren. Entendemos que la responsabilidad está en nosotros. Dios ha hecho su parte, Dios ha hecho su obra, y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que hacer la nuestra. Hay gente que viene y escucha la palabra continuamente, pero sigue sin abrir la puerta. No puede decir que es que Dios no te está hablando. Dios te habla, pero tú eres el que sigues teniendo la puerta ahí cerrada. Estamos llegando al final de este estudio, de este mensaje, pero todavía no he acabado. Esta parábola tiene una segunda parte, porque en esta parábola se encuentran dos lecciones. Vamos a ver la segunda. Dice el versículo 11, que después de que el salón del banquete se llenó, entró el rey para ver a los convidados. Literalmente dice el texto, vio a los que estaban reclinados. Los invitados habían entrado y ya estaban reclinados, ya estaban tumbados, apoyados, esperando a participar del banquete. Pero ¿qué ocurre? Que en ese mirar del rey que entró al banquete, dice el versículo 11, que vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y esto se consideraba un insulto para el anfitrión, que un invitado no llevara puesto el traje adecuado para esa celebración determinada. Sobre este asunto hay discusión acerca de por qué esperaba el rey que el hombre de la parábola llevara puesto un vestido de bodas. Algunos dicen, hombre, el rey dijo a sus siervos que fueran a buscar a la gente, que fueran a los caminos. Entonces, pues la gente está en los caminos como está. Unos están más vestidos o mejor vestidos y otros menos vestidos. Pero dicen los comentaristas que en aquella época, en la cultura de los Medio Oriente, era normal que cuando iban a un banquete, a una celebración de este tipo, el anfitrión tuviera una serie de túnicas en la casa y que los siervos las repartían para que todo el mundo entrara vestido correctamente para celebrar la boda. Y en este caso, pues claro, si esto fue así, que no lo sabemos, pues si esta persona no cogió la túnica, no se la puso, pues consideró el rey que era un desaire para él
y que no hacía caso a las normas que regían para ese tipo de celebraciones. Otros han dicho que bueno, que esto no era así. Lo que pasa es que el rey efectivamente invitó a aquellas personas que estaban en los caminos para que fueran a las bodas, pero que dio un tiempo para que la gente fuera a su casa a prepararse y a asearse para asistir al banquete y se pusieran los vestidos adecuados. No sabemos cuál fue la razón, porque no lo dice el texto, pero se especula, porque lógicamente no es justo que el rey exija que alguien tenga puesto un vestido adecuado si no ha dado la oportunidad para que esa persona tenga el vestido adecuado, ¿verdad? No sería justo por parte del... Oiga, que yo estaba en el camino y usted me está exigiendo... No, si cuando el rey lo exige es porque esa persona había tenido la oportunidad de vestirse adecuadamente para asistir a la boda. ¿Por qué? Porque lo vemos en los demás invitados. Porque los demás invitados sí estaban preparados. Y muchos de ellos eran invitados que se habían encontrado en las calles. Y sin embargo ese era el único que no estaba preparado. Y por eso el rey se enfada al respecto. Aquí alguno puede decir, bueno, es que a lo mejor para el rey yo no vengo vestido adecuadamente, pero yo creo que sí lo estoy. Pero es que el texto nos está diciendo que quien determina si uno está vestido adecuadamente o no, no es uno mismo. No son los otros invitados, no son los amigos, es el rey. El rey es el que decide si cada uno de nosotros estamos vestidos adecuadamente. Tú puedes considerar que estás vestido adecuadamente, pero mientras no lo estés vestido adecuadamente para el rey, no vas a disfrutar del banquete. A veces nos autoengañamos. Nuestro corazón nos engaña y nos hace considerar cosas que para nosotros están bien, pero para el rey no están bien. Entonces tengamos mucho cuidado con ello, porque nuestra vestimenta va a depender, que esté bien o no, del rey. Y para eso es importante conocer cuáles son los criterios de la etiqueta, qué se exige en ese evento determinado para vestir, para estar adecuadamente vestido. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son los criterios que rigen. En este texto no se está hablando, o se está hablando de lo exterior, pero está hablando realmente de lo interior. Exteriormente, Dios no nos va a juzgar. Dios nos está juzgando cómo estamos vestidos interiormente. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón de cada uno de nosotros. Y a lo mejor alguno está vestido muy guapo, muy bien vestido, muy elegantemente vestido por fuera, pero interiormente no está bien vestido. Porque eso es lo que mira Dios. Eso es lo que mira Dios. Es decir, aquí está cogiendo lo exterior por lo interior. ¿Y cómo nosotros sabemos si interiormente estamos bien vestidos? Pues si conocemos los criterios del rey, si conocemos los mandamientos que son los criterios del rey y los cumplimos realmente en nuestra vida. Aquí estamos todos reunidos y externamente todos parece que estamos adecuadamente vestidos, por fuera. Pero ¿y por dentro? ¿Cómo estamos? ¿Realmente estamos cumpliendo los criterios de etiqueta que el rey exige para disfrutar de su banquete? ¿Qué ve Dios en tu corazón, en mi corazón, en este momento determinado? ¿Ve que realmente estoy correctamente vestido conforme a sus mandamientos? Esas preguntas las dejo para que cada uno las reflexione. Dice, siguiendo con el texto en el versículo 12, cuando el rey vio al hombre que no estaba vestido como debía, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Fijaros, el rey le estaba pidiendo una explicación. El rey en el fondo lo que estaba buscando es no echarle del banquete. ¿Cómo has entrado aquí y no estás correctamente vestido? Dime. Dios siempre está dando oportunidades, pero ha dicho fuera, no. ¿Por qué no estás correctamente vestido? Me encanta. Le pide una explicación, como diciendo, oye, a ver si le puedo no echar del banquete. A ver si puedo que siga disfrutando de él. Pero el hombre, dice el versículo 12, enmudeció
no dijo absolutamente nada, ni se excusó. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo nada en su defensa? Señor, no estoy vestido correctamente por este motivo. Pero él no se excusó. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que no tenía excusa ninguna. Él sabía perfectamente cuál era el traje adecuado que tenía que tener para disfrutar del banquete. Por eso no habló. Por eso no dijo absolutamente nada. Pero me encanta la actitud del rey, que intenta que el hombre le dé una excusa para no echarle. Pero al no hablar, al no excusarse, a no decir absolutamente nada, el rey, dice el versículo 13, les dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto, el lloro, así será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, echadle a la oscuridad de la noche, lejos de la luz, de la fiesta, de este banquete que estamos celebrando, porque en el banquete habría luz, habría alegría. Dice, echadle en la oscuridad, echadle en las tinieblas de afuera. ¿Para qué? Para que llore, para que se dé cuenta, estando en la oscuridad y escuchando la alegría y viendo la luz del banquete, de la maravillosa oportunidad que se había perdido. Lloro que iba a ser eterno. Que iba a ser eterno. No iba a ser de un solo momento. La lección que cada uno de nosotros deberíamos aprender de esta parábola es que no basta con aceptar la invitación del Señor, que por descontado hay que aceptar, sino que para disfrutar del banquete que esa invitación nos ofrece, debemos seguir mostrando en nuestras vidas cristianas un continuo respeto a nuestro anfitrión, a Cristo, a Dios. Cristo nos ha invitado, pero eso no nos da derecho al colegueo, al decir, bueno, ya estamos. ¿Qué más da? Que vaya de una manera o que vaya de otra manera. ¿Qué más da? Él es mi amigo, pero nuestro anfitrión, nuestro Señor, merece todo nuestro respeto. Pablo usa imágenes relacionadas con ese vestido interno al cual se refiere esta parábola. Y así en Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante nos desafía, dice, a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 adelante nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. En Apocalipsis se nos presenta al pueblo victorioso de Dios vistiendo ¿qué? Vistiendo ropas blancas, ropas que se han lavado ¿dónde? En la sangre del Cordero. Ahí, esa es la imagen de esa vestidura interior. Una vez que nos hemos bautizado y que nos hemos puesto ropas blancas, debemos de mantenernos limpias por medio de vivir la vida cristiana en el camino del Señor. Es cierto que el camino del Señor tiene también sus piedras. Es cierto que el camino del Señor es largo. Pero si nosotros hemos decidido entrar en el camino, cuando nos caemos, nos levantamos. No nos salimos del camino, sino que seguimos en el camino mirando los ojos misericordiosos de Cristo, para seguir sintiendo su perdón total y absoluto, que no recuerda cuando realmente encuentra personas que se arrepienten. Somos, en efecto, salvos por gracia, pero como dijo el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, pero no por gracia barata. Ya en los tiempos de Pablo había algunos que al enseñar acerca de la salvación por gracia decían que les estaba permitido vivir como quisieran. Ya somos salvos, pues pequemos. ¿Qué más da? Ya somos salvos. Por eso Pablo le dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No en vida vieja, antigua del pecado, sino en vida nueva. Somos salvos por gracia, pero no para seguir viviendo en el pasado, sino para vivir en una nueva vida. Jesús termina esta parábola con las palabras que ya hemos visto.
anteriormente, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Todos, no olvidéis, fueron convidados a un banquete. Unos rechazaron la invitación, otros la aceptaron, pero no estaban vestidos correctamente. Por ello, solo unos cuantos pueden disfrutar de las bendiciones que supone participar en el banquete que el Señor tiene preparado para todos aquellos que realmente han decidido aceptar la invitación. Tú que estás aquí en esta mañana, ¿has aceptado la invitación? ¿Has aceptado la invitación? Si no lo has hecho, ¿a qué esperas para hacerlo? Te está invitando a asistir a un banquete, no te está invitando a trabajar o ir a una batalla. Te está invitando a un banquete, te está invitando a disfrutar. Te ha hecho una invitación, te la sigue haciendo. ¿A qué esperas? Acéptala en esta mañana. Y tú, que estás también aquí esta mañana, que has aceptado la invitación del Señor, ¿estás vestido correctamente para poder disfrutar del banquete? Cada uno mire en su interior, pero a los ojos de los mandamientos de Dios, para ver cómo está vestido. Recuerda, si no estás vestido correctamente, tampoco hay banquete para ti. Que el Señor os bendiga. Amén.